Buenas tardes para todos los asistentes a nuestras tertulias centenarias. Presentamos excusas por el cambio de hora para nuestro evento, originado por un compromiso del nivel presidencial por parte del señor ministro, a quien también agradecemos la deferencia para con nosotros al haber modificado su agenda en aras de cumplirle a la reserva activa con este compromiso. Queremos iniciar la bienvenida al evento recordándoles que nuestro único objetivo es promover la unión y el compañerismo dentro de todas las reservas de la fuerza pública, sin distingo de grados ni fuerzas, partiendo de estos espacios académicos que se han convertido en patrimonio de quienes le servimos a la patria, de familiares de activos y retirados, así como de los amigos de las instituciones. En consecuencia, deseamos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la Convención Nacional e Internacional de la Reserva Activa de la Fuerza Pública Colombiana, Fortaleciendo la Unidad, la cual se llevará a cabo de manera virtual el sábado 29 de agosto del presente año, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, por esta misma plataforma. Actividad organizada por un comité plural, horizontal e incluyente, integrado por miembros de todas las fuerzas y grados, que busca tender los puentes que nos ayuden a forjar la unión, la unidad y organización de la reserva activa, sin distingo de grados ni de fuerzas, ni asociaciones, proyectos, agremiaciones, organizaciones, fundaciones, movimientos, grupos. Absolutamente todos pueden participar y de esta manera forjar la hoja de ruta que nos brinde la oportunidad de alcanzar la anhelada unión de las reservas. En el chat de la plataforma, durante la presente tertulia, les aparecerá un instructivo con el link de inscripción para que hagamos parte de la Convención Nacional e Internacional. Soy el coronel de la Reserva Activa del Ejército, Julio César Prieto Rivera, integrante del curso militar centenario de la Constitución Nacional, director de estos espacios académicos, que en el día de hoy completamos el capítulo número 41, donde abordaremos el tema Importancia de la Reserva Activa. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles 19 de agosto a las 8 de la noche con el tema La Justicia Especial de Paz, donde contaremos como panelista con el doctor Néstor Raúl Correa Henao, exsecretario ejecutivo de la JEP. Agradecemos su presencia en este evento a los 992 señores oficiales, suboficiales. En la ayuda aparece 986 porque en los últimos 5 minutos se han conectado 6 personas más. Agradecemos su presencia en este evento a los 992 señores oficiales, suboficiales, soldados, agentes y civiles de la Reserva Activa del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y Policía Nacional, al igual que a los oficiales profesionales de la Reserva de las 4 fuerzas, amigos particulares y familias participantes en este momento, pero de una manera muy especial a nuestro panelista, el señor ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo García, por apoyarnos en esta iniciativa y compartir este espacio con la Reserva Activa. Quienes deseen recomendarnos actividades, temas y o panelistas, pueden escribirnos al correo electrónico tertuliacentenarias2020@gmail.com, donde gustosamente los atenderemos. Por motivos de la agenda del señor ministro y dado un compromiso con el señor presidente de la República a las 8 de la noche, terminada la presentación, contaremos con 30 minutos de preguntas, las cuales les solicitamos sean escritas en la plataforma, enunciando grado, nombres y fuerza. En el caso de los amigos civiles, hacer esta salvedad. La grabación de este evento estará disponible 2 horas después de culminado en la plataforma de AES y el canal de YouTube Tertulias Centenarias, para lo cual les haremos llegar el respectivo link.
Enunciadas las condiciones de nuestro evento, le damos la palabra a nuestro moderador, señor Teniente Carlos Eduardo Farfán Echeverri. Muchas gracias, señor Coronel Prieto, y una bienvenida a todos los miembros de la Reserva Activa que semana tras semana nos acompañan en estas tertulias centenarias. Hoy, en esta sesión número 41, contamos con la participación del señor Ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo, quien nos hablará sobre la importancia de la Reserva Activa para el Ministerio de la Defensa Nacional. El doctor Carlos Holmes Trujillo en este momento está culminando una reunión y está a punto ya de conectarse. Por su agenda y por las condiciones que ya mencionaba el señor Coronel Prieto, vamos a tener una tertulia corta esta noche y sobre todo limitada en la parte de preguntas, que quiero corregir al señor Coronel Prieto, no son 30 minutos sino 20 minutos, nos va a dar espacio para unas preguntas solamente, porque terminando la tertulia ya asume otro compromiso con la Presidencia de la República. Así que en contados minutos ya el señor ministro estará con nosotros, y mientras eso sucede quiero hacer una presentación muy breve, como ya es costumbre en nuestras tertulias. El doctor Carlos Holmes Trujillo es un abogado de la Universidad del Cauca, es especializado en Derecho Penal y Criminología de la misma Universidad del Cauca y máster en Negocios Internacionales en la Universidad de Santa Sofía de Tokio. También cuenta con múltiples cursos, particularmente en su desempeño en Japón, que hacen parte de las competencias académicas y de educación del señor ministro. En cuanto a su trayectoria profesional, el doctor Carlos Holmes Trujillo ha sido cónsul de Colombia en Tokio, encargado de negocios en la Embajada de Colombia en Japón, representante permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, también representante de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, embajador en Austria, embajador en Rusia, también fue embajador de Colombia ante el gobierno de Suecia, embajador no residente en Noruega, en Finlandia, embajador en Islandia, en Dinamarca, en Bélgica y en Luxemburgo. El doctor Carlos Holmes también hizo parte de la constituyente de 1991 que modificó nuestra constitución, precisamente aquella que lleva el nombre de nuestro curso centenario de la Constitución Nacional de 1986. En los cargos de elección popular y en otros cargos que ha ocupado el doctor Carlos Holmes, ha sido alcalde de la ciudad de Cali, fue el fundador de la Federación Colombiana de Municipios y a su vez fue su primer presidente, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, y actualmente el doctor Carlos Holmes se desempeña como ministro de la Defensa Nacional. Profesor universitario también en universidades prestigiosas como la Universidad San Buenaventura de la ciudad de Cali, la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá y la Universidad del Rosario de Bogotá. Por tanto, tenemos hoy a un personaje con un bagaje académico muy importante, pero también con una trayectoria política y una trayectoria al servicio del país muy importante, que seguramente en esta tertulia, en esta hora que nos va a acompañar, pues nos va a compartir sus puntos de vista respecto de la importancia de la Reserva Activa para el Ministerio de la Defensa Nacional. Quiero nuevamente recordar, y veo que ya hay un número muy importante de preguntas en el chat. Vamos a tener hoy, repito, un espacio reducido para las preguntas. Vamos a tratar de condensar esas preguntas para que podamos tener en cuenta la mayor cantidad de ellas y que el señor ministro nos pueda dar respuesta a las inquietudes que tiene la Reserva Activa. Recordemos que esta grabación está quedando disponible 2 horas después y de igual manera estamos en este momento saliendo en vivo a través del canal de YouTube y de la plataforma Facebook del curso centenario de la Constitución Nacional. Nuevamente les recordamos que sus preguntas sean breves, que sus preguntas sean cortas, que sean pertinentes al tema y por favor no olviden colocar su nombre, la fuerza a la que pertenecen y por supuesto su grado para que podamos hacer una adecuada pregunta al señor ministro. Muy bien, estamos ya a unos minutos de iniciar. Esperamos
si ya el señor ministro conectado. está disponible, ya lo hemos conectado. El señor capitán de protocolo creo que estaba allí, si nos puede informar si ya el señor ministro está listo, porque el auditorio está a la espera de su ingreso. Me informan acá, Carlos, que ya está conectado. Sí, está el micrófono cerrado y la cámara apagada del señor ministro. Para que, por favor, señor capitán, si puede abrir el micrófono y proyectar la cámara. Bien, vamos a dar unos minutos mientras el señor ministro ya está disponible para atendernos. No olviden, por favor, aprovechamos estos últimos minutos para recordarles nuestra convención nacional. En el chat de esta conferencia vamos a incluir el link de inscripción a nuestra convención nacional, convención que, repito, solo busca diseñar una hoja de ruta en conjunto con todas las agremiaciones, con todas las manifestaciones y los grupos que se han venido consolidando de la Reserva Activa, y que seguramente, si logramos consolidar esos esfuerzos, vamos a poder tener una Reserva Activa consolidada y fortalecida. Así que esperamos unos minutos, creo que ya va a entrar el señor ministro y poder dar inicio a nuestra tertulia centenaria. Bien, le solicitamos unos minutos de paciencia mientras ya logramos que pueda entrar el señor ministro. Ya está conectado, ya su conexión está establecida. Hace unos minutos hablamos con el señor capitán de corbeta encargado de protocolo y esperamos, repito, que ya en contados minutos pueda ingresar. Estamos recibiendo ya las preguntas. Hay un número muy importante de preguntas en nuestro chat, lo cual agradecemos, las cuales, mientras el señor ministro hace su disertación, vamos a lograr consolidar esas preguntas para que podamos tener 4 o 5 preguntas muy bien estructuradas y, por supuesto, dándole el crédito a las personas que las enviaron. Bien, nos informan que ya se va a conectar. Nuevamente unos minutos de paciencia, por favor. Ahí ya está llegando el señor ministro. Señor ministro, tenemos su video, pero no tenemos audio. Señor capitán, nos habló ahorita por el audio. Si puede abrir el micrófono, por favor.
señor capitán, si abre el micrófono del señor ministro, porque en el video que nos aparece no nos aparece micrófono, por favor. Para solicitarle, señor Carlos, si se le puede activar desde ustedes. Sí, permítame, ahí ya lo puede abrir él. Está activo, señor ministro, si pueden activar el micrófono, simplemente en el panel de control donde está el símbolo del micrófono. Ya aquí veo que está activo el sonido. Si lo podría simplemente dar clic donde está el símbolo ahí está abierto, señor ministro. Listo. Señor ministro, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a las tertulias centenarias, agradeciendo el que usted haya tomado este tiempo para acompañarnos. Sabemos de la agenda y de los compromisos que tiene, así que valoramos muchísimo el que nos esté acompañando la noche de hoy. Al momento tenemos 990 personas, miembros de la Reserva Activa. Hace unos momentos hicimos la presentación de su currículum, sus competencias académicas y los cargos que ha desempeñado tanto a nivel diplomático como a nivel de cargos en las diferentes ciudades y en las diferentes entidades del país. Así que le escuchamos, señor ministro, atentamente. Al final de su presentación tenemos algunas preguntas que han ya ido colocando los participantes en nuestra plataforma y que pues, procederé a presentárselas a usted. Adelante, señor ministro, y bienvenido nuevamente. Muy querido coronel Julio César Prieto, muy querido teniente coronel Carlos Farfán, muy apreciados miembros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Cuando pienso en ustedes, no ahora, siempre lo he pensado así, pienso en héroes que han forjado nuestra patria, en hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas todos los días, durante tantos años, y cuyo sacrificio ahora se ve recompensado en el tiempo con sus seres queridos. No puede ser de otra manera cuando se sirve a las Fuerzas Armadas de un país con tantas amenazas como Colombia. Muchos años en la confrontación, enfrentando a la criminalidad, defendiendo a los ciudadanos. Estoy seguro de que cada uno de los miembros de la Reserva tiene una historia. Estamos perdiendo su audio, señor ministro. Creo que hay una conexión débil. No le estamos escuchando en este momento. Nuestra patria. Y espero que sepan que así lo reconocemos. Porque sé que siempre están listos para ser los mejores defensores de los intereses de nuestra nación, de nuestra soberanía. La Reserva es un activo muy importante para los colombianos. Lo demuestran las recomendaciones que periódicamente hacen al gobierno nacional en diversos temas como seguridad, lucha contra las drogas y salud, entre otros, como resultado de la experiencia, estudio y análisis que durante años acumularon en las fuerzas. También son bien recibidas las recomendaciones presentadas a la fuerza pública para el fortalecimiento institucional y el buen desempeño de la misma. La Reserva Activa es la demostración de que nuestras fuerzas militares y Policía Nacional son más que una institución. Quienes hacen la carrera militar y policial no se despojan del espíritu institucional cuando se retiran. Por el contrario, son embajadores de los valores, virtudes y grandeza de los militares y policías de este país. Sea este el espacio para agradecer las gestiones en defensa de la fuerza pública que la Reserva Activa hace ante la opinión pública de manera constante. Se los agradecemos mucho en estos momentos, en los que para algunos sectores denigrar de nuestros soldados y policías se ha convertido en una especie de deporte, en una manera de lucirse. Pasamos por tiempos en los cuales
No puede haber ninguna duda sobre la importancia que la fuerza pública representa para la consolidación de nuestra democracia. Todo el apoyo incondicional para las fuerzas militares y la Policía Nacional. Resalto de manera especial el apoyo que ustedes prestan para impulsar proyectos en pro del bienestar de los retirados de la fuerza pública. Su labor en este sentido ha dado muchos y muy buenos frutos. Nos complace poder trabajar de la mano de ustedes en este tipo de iniciativas, porque son quienes conocen las necesidades de esta población. Queremos seguir haciéndolo. Hemos realizado algunas cosas que ya han dado resultados, pero nos quedan muchas más por hacer. Queremos un mejor bienestar para los miembros activos, pensionados y en retiro de la fuerza pública y para sus familias. Este fue uno de los objetivos que me propuse desde el primer día que asumí como ministro de Defensa. Hoy contamos con una política de bienestar integral, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios, programas y planes que beneficien a los integrantes de la fuerza pública, sus familias y personal vulnerable del sector. Esto nos permite direccionar de manera eficiente los recursos disponibles para prestar los servicios inherentes a nivel nacional al interior de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Son 6 los pilares de esta política: apoyo psicosocial y atención a la familia, recreación, cultura y deporte, incentivos y estímulos, rehabilitación integral, salud y vivienda. Hemos avanzado mucho en la implementación de la Ley 1699 de 2013, conocida como la Ley de Beneficios, con la cual se garantizan derechos económicos, sociales y culturales a nuestros héroes pensionados por invalidez y a los sobrevivientes de quienes fallecieron en actos del servicio. Estos beneficios son un homenaje a nuestros héroes y una forma de honrar el sacrificio que han hecho por el país. Incluyen créditos educativos condonables hasta el 90% a través del Fondo en Administración, descuentos en servicios como telefonía móvil, fija e internet fijo, en ingresos a establecimientos culturales, turísticos e incluso en productos de primera necesidad en almacenes de grandes superficies. Hoy tenemos 7.900 beneficiarios carnetizados y caracterizados de estos beneficios. Tan solo en 2019, estos descuentos permitieron ahorros por más de 171.5 millones. Me enorgullece mucho que uno de los beneficios más importantes de esta ley sea el educativo. Se han entregado más de 202 créditos beca condonables a través del ICETEX a huérfanos y viudas de nuestros héroes. También estamos muy orgullosos de la promulgación e implementación de la Ley 1979, conocida como Ley del Veterano. La primera vez que por medio de una ley nuestro país reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a quienes con sacrificio y entrega nos han defendido. El primer decreto reglamentario está próximo a quedar en firme y apenas termine este proceso, podremos evidenciar más beneficios para todos nuestros veteranos, una deuda histórica que tenemos con ellos. Como pueden ver, estamos trabajando en mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Reserva Activa, a quienes consideramos, repito, un activo fundamental de nuestra patria. Su esfuerzo, valor y sacrificio es algo que debemos agradecer constantemente y quiero decirles que tienen acá un ministro y un gobierno siempre dispuesto a escucharlos y a trabajar en conjunto por el bienestar de nuestros soldados y policías, de todos ustedes y de sus familias. Finalmente, quiero aprovechar este espacio para agradecer y exaltar la labor de los profesionales de la Reserva. Son hombres y mujeres que ponen a disposición de nuestras fuerzas militares sus conocimientos, su vocación de servicio y apoyan la misión constitucional de nuestra fuerza pública. Quería simplemente, queridos miembros de la Reserva Activa, hacer esta breve introducción con el propósito de tener todos estos minutos que nos restan
disponibles para un diálogo con ustedes. Entiendo sus inquietudes, entiendo sus preocupaciones, entiendo las críticas que se hacen llegar, son bien recibidas además, y en este momento coyuntural soy perfectamente consciente de que desean, como yo lo deseo, aprovechar el mayor espacio de tiempo posible para dialogar sobre temas que son de interés común, no solamente en lo que tiene que ver con la reserva activa, sino en lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestra patria, con nuestra visión, con las acciones que estamos adelantando y naturalmente con los objetivos que tenemos. Les agradezco mucho, llego hasta aquí y estoy en la mejor disposición para contestar las preguntas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor ministro, por esa introducción y qué bueno que nos dio un espacio para poder hacer algunas preguntas de las muchas que ya están colocando los participantes en esta tertulia centenaria. La primera de ellas es, como usted bien lo sabe, después de esta pandemia, en el momento de pospandemia, se avisora un periodo crítico desde el punto de vista de la seguridad, tanto en la protesta social, un periodo caracterizado por un desempleo significativo que hoy tenemos en el país. ¿Cómo se está preparando nuestra fuerza pública para este reto, señor ministro? Protesta social, me dice, perdón, es que hubo alguna interrupción. Sí, señor ministro. Tenemos un panorama que se avisora en cuanto a un incremento de la protesta social, un desempleo que seguramente va a forzar a muchos ciudadanos a la informalidad y que va a generar una crisis social que, por supuesto, incrementa el nivel de delincuencia de todo tipo, tanto en sectores urbanos como en rurales. ¿Cómo está preparada nuestra fuerza pública para asumir ese reto de la seguridad frente a esa situación de pospandemia que vamos a tener seguramente a partir del año entrante? A ver, en primer lugar hay que indicar que estamos frente a un desafío inédito. No podemos pensar en términos tradicionales de cara a un reto respecto del cual no había ningún precedente, no hay líneas claras, no hay suficientes estudios científicos, no hay claridad sobre líneas de tiempo. Es decir, es muy difícil determinar en este momento cuándo entraremos, el mundo, no Colombia, en la etapa de solución definitiva de la pandemia. En segundo lugar, hablar de la pospandemia implica olvidar lo que hemos tenido que hacer durante la pandemia. Con esto lo que quiero señalar es que la fuerza pública no estaba preparada para la pandemia porque nadie sabía que se iba a presentar la pandemia. Nadie sabía la magnitud del desafío que íbamos a enfrentar, nadie sabía cómo tratarlo. Y apenas empezó a hacerse frente a este nuevo desafío de conformidad con los escasos elementos de juicio disponibles, porque no había en ese momento, y todavía no lo hay con suficiencia, estudios científicos que den claridad respecto del camino que debe seguirse. Con esto lo que quiero señalar es que durante la pandemia, desafío inédito, la fuerza pública ha mostrado un nivel de preparación que ni siquiera ella sabía tener. Y lo indico de esa manera con orgullo y con admiración, porque he venido indicando en todos los escenarios posibles que frente a lo que nos está sucediendo como país y globalmente, la fuerza pública ha trabajado en 4 líneas. En primer lugar, la línea constitucional y legal, atendiendo los temas de defensa de la soberanía, la integridad territorial, defensa de la democracia, seguridad y convivencia ciudadana. Pero no solamente eso, ha tenido que hacerle frente a un nuevo tipo de autoridad para solidificar la presencia institucional en defensa de las determinaciones que tomó el señor presidente de la República para efecto de prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. En tercer lugar, puso todas sus capacidades al servicio del fortalecimiento del sector salud con el propósito de contribuir, incluso reorientando líneas de producción de empresas del sector
como ha sucedido al fortalecimiento de ese sector para hacerle frente a la condición inédita de la pandemia que hemos tenido que enfrentar. Y adicionalmente a eso, mostró otra vez y sigue mostrándolo, una capacidad humanitaria monumental. Presencia en las zonas más apartadas, llevando mercados, llevando agua, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, el Ejército de Colombia, la Policía Nacional. ¿Por qué hago esta mención? Hago esta mención porque si bien es cierto que tenemos que estar preparados para las etapas posteriores, hay que señalar que el hecho de haber respondido para aquello para lo cual no estábamos preparados, como era la atención de esta pandemia, lo que demuestra es nuestra capacidad. Ahora bien, hay que tener en cuenta en igual forma que en los meses previos a la pandemia del COVID-19, ¿qué fue lo que hicimos? Enfrentar precisamente eso, enfrentar la protesta social, enfrentarla de manera institucional, enfrentar los reclamos de la ciudadanía en muchas ciudades de Colombia. Y preparados para eso, estamos analizando medidas que permitan fortalecer nuestras capacidades, que permitan cerrar las brechas que tenemos, que se han presentado por circunstancias bien conocidas por ustedes de naturaleza legal, leyes que se pusieron en vigencia y que afectaron la posibilidad de cubrir toda la planta del ejército, decisiones del Consejo de Estado que han dado lugar al retiro anticipado de cerca de 15.000 miembros de la Policía Nacional, de manera que con esa visión, con esa demostración de adaptabilidad que hemos tenido, yo tengo plena esperanza en la capacidad que tendremos para hacerle frente a las nuevas circunstancias que se presenten. ¿Cuáles van a ser esas circunstancias? Teóricamente se conocen, en la práctica solamente se sabrán en verdad el día que lleguen a presentarse. ¿Cuál va a ser la reacción de la ciudadanía después en la etapa de la pospandemia, que no se sabe cuándo empezará? Porque naturalmente la etapa de la pospandemia podrá solamente llamarse así cuando ya haya una vacuna, cuando se haya universalizado, cuando la ciudadanía tenga acceso a ella, de manera que las circunstancias van a empezar a cambiar de manera sustancial, incluso en lo que tiene que ver con la reacción del ciudadano. Hago un resumen entonces señalando, tuvimos la capacidad para enfrentar las movilizaciones sociales antes de la pandemia. Hemos respondido de una manera francamente admirable a la pandemia, para lo cual no estábamos preparados porque nadie sabía que se iba a presentar ni la profundidad de sus consecuencias. Y en esas condiciones yo tengo que decir que lo que estamos es preparándonos para lo que pueda venir sin que resulte posible determinar con exactitud cuál va a ser la reacción de la ciudadanía en la pospandemia, toda vez que esa pospandemia estará caracterizada ya por la normalización de la situación, independientemente de que, por supuesto, se presentarán circunstancias muy complejas desde el punto de vista económico y social. Gracias, señor ministro. La pregunta anterior era del señor coronel Rubén Castro Vega. La siguiente pregunta e inquietud es del señor coronel Juan Luis Gutiérrez Restrepo, quien menciona que hace varios años se está hablando de una necesidad fiscal y social de realizar una reforma pensional. Y una de las grandes preocupaciones de la Reserva Activa, particularmente de quienes tienen un régimen pensional en CREMIL y en CASUR, pues hay una preocupación porque observan que los fondos privados de pensiones miran este par de entidades como un botín muy importante para lograr garantizar la rentabilidad de sus fondos. En ese sentido, señor ministro, ¿qué perspectivas hay desde el gobierno con respecto al régimen especial de la fuerza pública en el marco de esa reforma pensional? No, ustedes saben que la reforma pensional no se ha planteado, se especula mucho con eso en forma pública, no hay lineamientos definidos en esa materia, de manera que esto no puede convertirse en un motivo de alarma en estas circunstancias. Y de todas maneras debo señalarles que el criterio del gobierno en lo que tiene que ver con la fuerza pública es el de la estabilidad del régimen especial por el especial servicio que presta la fuerza pública al país. Gracias, señor ministro.
Varios oficiales y suboficiales, hay más o menos 7, 8 preguntas en el mismo sentido. Mencionan que la creación de una oficina donde la reserva activa, sus veteranos, puedan tener una participación al interior del ministerio como un órgano de consulta, de apoyo, lo ven como una necesidad sentida para la reserva activa. Se ha venido hablando de ese tema. ¿Cuál es el estatus de ese punto hoy, señor ministro, y si esto está dentro de su agenda? Hombre, fue de las primeras cosas que le mencioné a la reserva en las que tuvimos. Di las instrucciones de que eso se pusiera en marcha. Hablé de la creación de una oficina e inclusive le puse el nombre para que fuera recibida por parte de la reserva como un centro de atención. El nombre es suyo, Servicio Unificado y Oportuno. Yo le pediría entonces al almirante Moreno, que está conmigo, que les dé cuenta del avance de ese compromiso que yo adquirí con la reserva en las primeras reuniones que tuvimos. Almirante, por favor. Señor almirante, si abre su micrófono, por favor. Almirante Juanita. Ahí ya creo que está abriendo el micrófono. Sí, adelante. Vimos que abrió el micrófono, señor almirante, por favor. Sigue cerrado el micrófono. Señor almirante, su micrófono está cerrado. En el panel de control simplemente dar clic en el botoncito verde del micrófono y con eso ya puede activar el micrófono para hablar. El señor almirante informa que alguien le cierra el micrófono cuando intenta abrirlo. Misma situación le sucede a la doctora Juanita Acosta. No, están abiertos. Simplemente así como usted lo abrió, lo pueden abrir ellos. Doctora Juanita, señor almirante, simplemente dar clic en el micrófono y con eso lo pueden abrir sin ninguna dificultad. Aquí está abierto el micrófono. Si le parece, señor ministro, mientras ellos pueden abrir su micrófono, le damos curso a una siguiente pregunta y estamos pendientes de la apertura del micrófono del señor almirante y la doctora Juanita. De igual manera, una pregunta recurrente de varios oficiales, suboficiales y soldados es que en otros países, en la Organización de Defensa de otros países, hay una participación muy activa de la Reserva Activa en cargos directivos y administrativos en el Ministerio de la Defensa. Es muy significativa, mas no así en Colombia. ¿Qué opinión le merece esto, señor ministro, y cómo ve el poder ampliar esa participación de oficiales, suboficiales, soldados que después de su servicio han pasado por la academia y tienen títulos profesionales y tienen las competencias necesarias para poder ocupar estos cargos? ¿Cuál sería su opinión respecto a esto? Yo tengo una aproximación muy positiva a esa política. Por supuesto que tengo una aproximación muy positiva. Soy de la idea, además, de que el conocimiento acumulado, no solamente teórico, sino práctico, gracias a la experiencia, es un activo que no se puede perder, es un activo que se debe canalizar y es un activo cuya buena canalización permite tomar decisiones más acertadas, ganar tiempo, utilizar mejor el tiempo, evitar que en ocasiones el tiempo se dedique a discusiones inútiles que ya se hicieron en el pasado y que fueron resueltas y cuya resolución ya tiene elementos de análisis suficientes con respecto a sus resultados, de manera que en forma muy concreta y clara debo decirles que yo tengo una aproximación muy positiva hacia ese planteamiento. Perfecto, señor ministro. Usted lo mencionaba al inicio de su introducción, el que muchas veces la fuerza pública, nuestros soldados, nuestros policías, mientras están cumpliendo su deber, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, son atropelladas por esos mismos infractores de la ley. Y que ante el temor de una justicia que en determinado momento
no le hace honor a su mismo concepto de justicia, temen actuar con la fuerza de la ley, temen usar la fuerza legal que les ha conferido la entrega de las armas de la República. En ese sentido, ¿qué se está haciendo para que no sigamos observando el atropello a nuestros soldados, el atropello a nuestros policías, tanto en campos como en ciudades colombianas? Hay varios temas. En primer lugar, lo que se ve es el propósito de determinados sectores de deslegitimar la fuerza pública colombiana. Eso es evidente en la manera como se producen determinadas informaciones, cómo hay siempre una aproximación muy negativa respecto a lo que es la actitud de la fuerza pública en la continuidad de esos señalamientos que, si bien pueden responder a acciones individuales presuntamente contrarias a la ley, no tienen por qué comprometer la política de la institución, toda vez que la política de la institución está basada en valores fundamentales y de respeto a la Constitución y la ley. O sea, en primer lugar, tenemos que continuar fortaleciendo la defensa ante la opinión pública de la fuerza pública, la defensa de las acciones que adelanta, señalar el efecto positivo de todas las tareas que cumplen las distintas fuerzas en defensa de los colombianos y en cumplimiento de lo que es su objetivo misional frente a esta avalancha y esta ofensiva contra la legitimidad de la fuerza pública. En segundo lugar, no hay duda de que hay que fortalecer los mecanismos de defensa jurídica de los integrantes de la fuerza pública. En esa tarea estoy. Próximamente tomaremos unas nuevas decisiones. Y en tercer lugar, tenemos que fortalecer de verdad la justicia penal militar. Ustedes ya conocen que recientemente nombramos al exfiscal Fabio Esquitia. ¿Por qué se hizo? Porque queríamos darle a la dirección de la justicia penal militar un hombre de gran jerarquía, conocedor de esas materias, toda vez que tenemos la certeza de que necesitamos una justicia penal militar fuerte, de cuya actuación depende muy buena parte, naturalmente, lo que es la opinión y el respaldo de la opinión pública a la fuerza pública. Debo señalarles además que tenemos que ser conscientes en el sentido de que toda esta avalancha contra la fuerza pública ha ido produciendo sus efectos, no es sino mirar los sondeos de opinión. Ustedes conocen bien que a lo largo de los años la fuerza pública, el ejército, la policía, en fin, la fuerza aérea, la armada, gozaron de los más altos niveles de opinión y de apoyo por parte de los colombianos. Esos niveles de apoyo se han ido lesionando y se han ido lesionando porque hay que señalar que la acción contra la fuerza pública desde el punto de vista de opinión ha ido produciendo unos resultados y naturalmente eso nos obliga a comunicar mejor, a estar en permanente contacto con la ciudadanía, a elevar en lo que tiene que ver con la comunicación el valor tremendo de la acción que cumple permanentemente en defensa de los colombianos y del país la fuerza pública. Así que para responder esa pregunta hablo de los tres temas que toqué en concreto. Defensa de opinión de la fuerza pública, fortalecimiento de los mecanismos de defensa jurídica y una justicia penal militar fuerte. Gracias, señor ministro. Señor ministro, tengo en altavoz al señor almirante René Moreno, quien podría responder la pregunta, señor. Señor almirante. Señor ministro, buenas noches. Entonces, siguiendo sus instrucciones desde hace más de 5 meses, está trabajando en el tema de las oficinas para los veteranos. Quien primero la estableció fue la Policía Nacional. En este momento el Ejército Nacional también tiene un piloto y estamos viendo la posible instalación desde el punto de vista virtual, considerando la pandemia que ha sido tan extendida, para que a través de la forma virtual se pueda trabajar fácilmente con las diferentes ciudades para poder recibir y poder apoyar a todos los miembros de la Reserva Activa.
Particularmente sobre este tema también hay una serie de consideraciones que han salido no solamente en el decreto ley 1979 de 2019, que tiene que ver con lo de los veteranos, que fue la instrucción que usted impartió desde el comienzo de año, sino también en la implementación de todos los temas que tienen que ver con salud. Ahí es donde más se ha hecho énfasis en la existencia de esas oficinas, de esos órganos que apoyan. Santiago. Sí, Está señor. la intervención del señor almirante. ¿Algo más, señor almirante? Es suficiente. Como les digo en este momento, lo que estamos haciendo es tratar de implementar la virtualidad, viendo que esta pandemia nos está extendiendo en el tiempo, pues la cuarentena. Pienso que es lo más indicado en este momento y se sacará la información pertinente de los diferentes links y números de teléfonos a los cuales se puedan conectar para poder hacer esta conexión entre la reserva activa y las diferentes unidades militares para poder consolidar todas las inquietudes y todas las recomendaciones que puedan llegar para las fuerzas y para el Ministerio en términos generales. Muchas gracias, señor almirante, por su información y estaremos atentos a conocer esas fuentes a las cuales podremos consultar cómo van precisamente ese importante proyecto de establecer la oficina de la Reserva Activa en el Ministerio de la Defensa. Muchísimas gracias, señor almirante. Señor ministro, hay un tema muy importante y es un reto de su cartera y es precisamente las metas de erradicación de cultivos. Para nadie es un secreto el crecimiento de los cultivos ilícitos, particularmente en los últimos años derivado de todo lo que ya conocemos y las causas que conocemos en los departamentos de Nariño, departamentos como el Cauca, departamentos de Santander, donde vemos a nuestros soldados, y aquí quiero mezclar las dos inquietudes, una del señor coronel Eduardo Amador de la Fuerza Aérea y de Adela Luna de la Reserva Activa, donde vemos a los soldados erradicando cultivos, vemos a los soldados perdiendo sus extremidades en estos procesos de erradicación de cultivos. Sabemos que hay una meta que cumplir en erradicación, pero ¿qué estrategias tiene hoy el ministerio para poder ser mucho más efectivo, como lo vimos hace unos años, donde particularmente con los temas de fumigación se lograba ser mucho más efectivo? ¿En qué está el estatus de esa situación ahora y cuál es la perspectiva en estos 2 años del gobierno del presidente Duque respecto de la erradicación de cultivos? A ver, en primer lugar, el gobierno del presidente Duque recibió una tendencia al crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos de manera exponencial. ¿Por qué se presentó esa tendencia? Se presentó esa tendencia por decisiones equivocadas que tomó el gobierno anterior, que se pueden resumir de la siguiente manera: suspendió la aspersión aérea, manejó un discurso justificativo de la siembra, de esas siembras ilícitas, definió lo que resultaron ser estímulos negativos que hicieron sentir en algunas comunidades que a más poca más beneficios habría cuando se firmara el acuerdo de paz, y después de haber llegado como consecuencia de un gran esfuerzo a algo así como 48.000 hectáreas, a raíz de esas decisiones empezó un proceso de crecimiento exponencial que llegó a 200.000 más o menos cuando se posesionó el presidente Duque. ¿Qué tenía que hacer entonces el presidente Duque? En primer lugar, frenar ese crecimiento exponencial, y una vez frenado el crecimiento exponencial, empezar una tarea de disminución de las áreas de cultivos ilícitos. Adicionalmente a eso, el gobierno del presidente Duque heredó un compromiso adquirido por el anterior gobierno en materia de meta de erradicación del 50% de las hectáreas de cultivos ilícitos en 2023. Compromiso que además adquirió el gobierno anterior muy pocos días antes de la iniciación del nuevo gobierno. ¿Cuál fue entonces la circunstancia que encontró
el gobierno del presidente Duque. Ese crecimiento exponencial, la prohibición, la suspensión de la aspersión aérea, de la fumigación, y adicionalmente a eso una capacidad disminuida por las decisiones legales que se tomaron, además de una circunstancia de crecimiento de protestas sociales en esas zonas. ¿Cómo se logró frenar el crecimiento exponencial? Acudiendo a todas las herramientas posibles. Es muy importante que ustedes tengan claro que la política del gobierno ha sido la de acudir a todas las herramientas posibles. Eso quiere decir erradicación forzosa, quiere decir erradicación voluntaria. Eso quiere decir adicionalmente sustitución de cultivos ilícitos, programas de desarrollo alternativo y naturalmente la perspectiva de la reiniciación de la aspersión. ¿Cuál fue el centro de esa estrategia en el primer año que permitió frenar y mostrar una leve reducción? Estamos hablando de 2018, los grupos móviles de erradicación más las otras herramientas. En lo que tiene que ver con la aspersión aérea, saben ustedes que la Corte Constitucional definió unos criterios sin cuyo cumplimiento no es posible reiniciar la aspersión aérea, porque eso implicaría que quede suspendido por completo el programa. Es decir, tomar una actitud que desconozca lo que fueron las decisiones de la Corte Constitucional sería condenar al fracaso la reiniciación del programa de aspersión, y al gobierno y al país lo que le interesa es que esa aspersión pueda reiniciarse de manera muy sólida. Es importante que sepan que estamos avanzando con dificultades sin duda ninguna, porque este es un proceso público, este es un proceso frente al cual las comunidades pueden acudir a recursos, como de hecho, recursos jurídicos, como de hecho han actuado, tutelas, derechos de petición, acciones populares. No obstante lo cual, el avance es grande, estamos en una etapa ya muy crucial de ese proceso que debe conducirnos a que el Consejo Nacional de Estupefacientes mire de nuevo todos los elementos que conduzcan a la reiniciación de la aspersión. Ahora bien, las distintas fuerzas han venido haciéndole frente al tema de la erradicación, tienen distintas características. La policía va muy bien en todo el proceso, la Armada va muy bien en todo el proceso, y en lo que tiene que ver con el Ejército, si bien todo partió y originalmente de los grupos móviles de erradicación, hubo un criterio de parte del comandante del Ejército en el sentido de que era mucho más eficiente, más eficaz la erradicación con pelotones por la manera como se estaban comportando las comunidades contra los grupos móviles de erradicación. Debo señalarles que hemos enfrentado una situación muy difícil porque el incremento de la protesta social, de la movilización de la gente por distintas razones contra la erradicación ha presentado un incremento del 1069% este año comparativamente con lo que sucedió el año anterior. La meta no es un capricho. Deben ustedes además tener en consideración que la meta surge de un compromiso que heredó este gobierno, es decir, de un compromiso adquirido por el gobierno anterior que se refleja en la erradicación del 50% para el año 2023. ¿Qué es lo que nos va a permitir dinamizar la tarea de erradicación? Bajar el nivel de riesgo para quienes están comprometidos con la tarea de erradicación y ser más eficientes, sin duda ninguna, la aspersión aérea. Nosotros hemos dicho en todos los rincones del país y lo repetimos con insistencia y con vigor, que aquí el debate no es sobre un herbicida, el debate es sobre el narcotráfico. Porque, por supuesto que hay que hacer estudios sobre el impacto del herbicida. No hay que hacer ningún estudio para probar que el narcotráfico mata, que el narcotráfico hiere, que el narcotráfico envenena las fuentes de agua, que el narcotráfico deforesta, que el narcotráfico destruye la biodiversidad, que el narcotráfico acaba con la institucionalidad, que el narcotráfico corrompe, que el narcotráfico estimula el consumo de parte de jóvenes colombianos. De manera que vamos a seguir en esta tarea
cumpliendo las metas que tenemos, que además son fundamentales, tenemos que hacerlo, pero adicionalmente eso lo estamos acompañando de un gran esfuerzo que, de resultar exitoso, permitiría construir el factor que nos hace falta, que es el factor de la sostenibilidad. Colombia sabe erradicar, lo ha hecho. Colombia sabe asperjar, lo ha hecho exitosamente. Nadie puede decir que es una política fracasada, porque cuando se pusieron en marcha ese tipo de programas, las cifras de 7 a 46, 47, 48 mil, más o menos, de manera que íbamos en la dirección correcta hasta cuando se tomaron decisiones políticas equivocadas. Esa es la perspectiva que tenemos y las metas no son caprichosas, las metas son el producto de estudios técnicos, de análisis de nuestras capacidades y naturalmente lo que nos corresponde es ir avanzando en esos dos sentidos. La eliminación de las hectáreas de cultivos ilícitos acudiendo a todas las herramientas que tenemos o la disminución y en segundo lugar la construcción del elemento sostenibilidad que nos hace falta. En eso estamos avanzando bastante con los Estados Unidos, con la DFC, que es la Corporación Financiera para el Desarrollo, y el objetivo de ese proyecto que se está diseñando conjuntamente y que se convertirá en un plan de acción conjunto, tiene ese propósito. Construir, repito, el elemento que nos falta, que es el de la sostenibilidad. De esa manera les resumo lo que es la posición en materia de erradicación. No se escucha Carlos, nada. está sin audio. Carlos, no tienes audio. Discúlpeme, me había colocado aquí otro mute. Le decía, señor ministro, que volviendo a las preocupaciones de la reserva activa, el señor coronel Carlos Martínez Caballero lideró hace poco tiempo unas encuestas al personal de la reserva activa, donde en uno de los puntos mencionan mayoritariamente que se tiene la percepción que el Ministerio de la Defensa no defiende los intereses de la reserva activa. Entre ellos, uno de los puntos era la ley del veterano. Y el soldado profesional Luis Eduardo Gómez, el señor capitán Fernando Forero, Carlos Eduardo Ruiz, todos ellos coinciden en la preocupación de saber cómo va la reglamentación de la ley 1979, particularmente la ley del veterano, y el alcance de los mismos beneficios que tiene esta reglamentación. La decisión política del gobierno, y naturalmente yo soy ejecutor en el Ministerio de Defensa de esa decisión política, es hacer todos los esfuerzos posibles para crear las mejores condiciones, tanto para la reserva como para el personal activo de la fuerza pública. Esa es una decisión política en la que seguimos trabajando con constancia. Ahora, ¿que hay problemas? Sí hay problemas. ¿Que hay dificultades de naturaleza presupuestal? Sí hay dificultades de naturaleza presupuestal. ¿Que hay dificultades de naturaleza administrativa? Hay dificultades de naturaleza administrativa. Y en medio de esas dificultades estamos avanzando, de manera que para compartir con ustedes mayores detalles, yo le quiero pedir el favor al señor viceministro, el almirante Moreno, que dé detalles sobre todo lo que se viene haciendo en esos aspectos que preocupan legítimamente a la reserva activa. Listo. Señor ministro, buenas noches nuevamente. En efecto, para la reglamentación de la ley 1779, se ha previsto y está en ejecución en este momento el desarrollo de dos proyectos de ley, dos decretos, que favorecen indiscutiblemente al personal retirado que está mencionado en esos decretos. Se están gestionando con todas las diferentes entidades del Estado. Inclusive el tema se acaba de tratar hace 4 días en una reunión que se tuvo, perdón, hace 3 días, una reunión que se tuvo con los representantes de 11 organizaciones de personal retirado de las fuerzas militares, donde había oficiales, suboficiales, soldados y demás. Se ha hecho la cuantificación particularmente de cuánto le costaría al Estado el poder establecer algunas de los requerimientos que han pedido algunos de los grupos de retirados.
dentro de este primer decreto, que inclusive lo hemos extendido su tiempo de permanencia en la página de internet del Ministerio de Defensa para que todos los que deseen puedan hacer sus observaciones, sus recomendaciones sobre el tema. Este primer decreto ya está a punto de salir. Lo importante dentro de todo esto está en cómo se está dando cumplimiento a los diferentes numerales que fueron establecidos en el decreto 1779, que tienen que ver con el bienestar, que tienen que ver con el tema de mejoramiento salarial para algunos de los niveles dentro de la carrera militar. Este decreto, yo creo que más o menos en unos 15 días, cuando cumpla su su última fase en la página de internet del Ministerio de Defensa, se pasa para el visto bueno suyo, señor ministro, para enviarlo a la presidencia de acuerdo a lo que está dispuesto. Esto, así como, aunque no lo preguntaron directamente, pero está relacionado también directamente con lo que se está haciendo con el tema del decreto de ley para la salud de la fuerza pública, donde hay una serie de mejoras sustanciales. Entonces, esos dos decretos que salen con la ley del reservista, en efecto, se han trabajado y se han socializado con las organizaciones de la reserva, de los que están vinculados directamente con este tema. Dentro de las cosas que tiene para la reserva, hay algo que es importante mencionar, de acuerdo a las decisiones que se ha tomado por parte del señor presidente para el día 10 de octubre, que es el día que se celebra el Día de la Reserva. Se va a hacer un evento especial a nivel nacional donde, entre otras, se van a entregar una serie de casas con un programa que tiene de una parte la Caja Honor, donde se le está pagando el 80% del valor de esta propiedad a las personas, lo cual es una ayuda sustancial, un programa de beneficio, de solidaridad, pero al mismo tiempo tuvimos inclusive la semana anterior una reunión con el Ministerio de Vivienda, donde también se van a vincular como un reconocimiento al personal de la reserva, de esos héroes de la nación, para poder ofrecer unas grandes facilidades también para que tengan su vivienda propia. O sea, se está trabajando por varios lugares dentro de la economía y dentro del desarrollo del país, tratando de obtener esos beneficios para los miembros de esa reserva activa, en particular para esos veteranos que tanto merecen por todo lo que han hecho. Entonces, así como eso, señor ministro, estamos trabajando. Yo creo que antes de final de año debe salir el segundo decreto que reglamenta todo lo que está escrito en la ley 1779 del año 2019. Es eso, señor ministro. Muy bien, señor ministro. Me indican que ya estamos próximos a cerrar por el compromiso que usted tiene. Seguramente se nos van a quedar algunos temas importantes. Los oficiales profesionales de la Reserva que están también participando han manifestado su compromiso que se tiene con nuestra fuerza pública y cómo potencializar fundamentalmente el trabajo de ellos. Pero no quiero que se vaya sin que nos hable de un tema muy importante y una preocupación permanente, que es el tema de salud. Estas preguntas las hace el señor Brigadier General Leonardo Gómez Vergara, el señor Mayor Pedronel Acosta, Ricardo Bernal y algunos otros suboficiales y soldados que han manifestado su preocupación por el sistema de salud actual de nuestra fuerza pública. ¿Cuál es la agenda del ministerio particularmente para la salud, para mejorar la salud, para poder solucionar un pasivo importante que existe en la salud? ¿Cuáles son los planes del ministerio, señor ministro, respecto a la salud de la fuerza pública? A ver, en primer lugar, el esfuerzo permanente de Hacienda a fin de solventar el déficit que se presenta año por año. En este momento estamos precisamente haciendo ese esfuerzo. En lo que tiene que ver con lo estructural, la instrucción que le di después de conversar mucho con él, al señor almirante Moreno, fue el de que lleváramos a consideración del Congreso un proyecto de ley que atienda los problemas estructurales del sistema de salud de la fuerza pública. Tengo en relación con esto una gran preocupación. Yo sé que en lo que dice relación con la salud hay ideas de todo tipo. Todo el mundo tiene una idea mejor.
y le he insistido al señor almirante en que haga un esfuerzo gigantesco para concertar el proyecto de ley. El objetivo del proyecto de ley será hacerle frente a los problemas estructurales, pero naturalmente ese proyecto de ley tiene que llegar al Congreso de la República con el respaldo de la fuerza pública, con el respaldo de los retirados y de los activos, porque de lo contrario no tendría sentido llevar una iniciativa legislativa que tiene el mejor propósito y que empieza a ser descalificado por los propios beneficiarios de la iniciativa. ¿Que será perfecto el proyecto? No, no será perfecto. ¿Que tendrá la virtud de satisfacer en un 100% todas las expectativas y aspiraciones? No, no tendrá la virtud de satisfacer en un 100% todas las expectativas y aspiraciones. ¿Que busca mejorar la situación? Sí, busca mejorarla. Busca que la situación sea mucho mejor para la fuerza pública colombiana, pero aquí les voy a pedir el favor de que nos dediquemos a encontrar un punto común que nos permita defender el proyecto en el Congreso. Si no tiene el proyecto el suficiente apoyo de parte de las fuerzas, va a ser muy difícil pensar en que tenga éxito en el trámite en el Congreso. ¿Y con qué nos quedaríamos? Con la situación que tenemos ahora. De manera que yo le quiero pedir el favor al señor almirante que comparta con ustedes lo que son los lineamientos generales de lo que se tiene en este momento y que queremos que obedezca a la concertación. Esto tiene que ser realista. Esto tiene que ser realista. No estamos frente a las circunstancias ideales para sacar una iniciativa legislativa mejor, pero lo que sí queremos es avanzar. De manera que yo le pido el favor al almirante de que dé cuenta del esfuerzo que se viene haciendo y de en qué punto estamos. Gracias, señor ministro. Como lo mencionaba hace algún momento, hemos trabajado con todas las fuerzas desde comienzos del año, casi desde el 1 de enero, en el tema del proyecto de ley. Este proyecto de ley ha sido llevado en algunas oportunidades tanto al Ministerio de Hacienda como al Ministerio de Salud y contamos con la colaboración donde nos han mostrado una serie de observaciones y se han corregido. Para información del señor ministro, esto no se lo había comentado con anterioridad, ya el día martes el Ministerio de Salud nos ha aprobado el proyecto general que había sido consolidado con toda la fuerza pública. En este momento se encuentra en el Ministerio de Hacienda. Si el señor ministro se acuerda, hemos llevado 4 proyectos de decreto que han sido puestos a consideración del Ministerio de Hacienda y de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República. Esos 4 proyectos han tenido algunas observaciones y en este momento estamos precisamente en la socialización final ya de ese proyecto de decreto. Pero lo importante del decreto es lo que usted mencionaba hace un momento. No solamente tiene el tema de mejorar el servicio para que haya una mejor prestación del servicio de salud, sino que se ha considerado y se han hecho unos cambios importantes en el concepto, por ejemplo, de que la salud es un derecho y lo que se ha hecho es alinearla con el sistema de salud de todo el país. Esto es, esas normas que han salido del Ministerio de Salud se han aplicado taxativamente dentro de nuestro proyecto de salud de la fuerza pública para que tengamos un mejor servicio, para que podamos sacar un mejor provecho de todo el sistema de salud, para que podamos acabar la dualidad de funciones que existen en la ley actual. Entonces, para darles un ejemplo, durante la vigente vigencia del año 2020, hemos tenido en comparación con los años anteriores un ahorro porque ha habido un mejor manejo de lo que es el tema de salud. Eso nos va a permitir posiblemente que esto suceda, que este año 2020 pasara sin ninguna deuda,
porque nos habríamos ajustado particularmente al presupuesto que nos dan. Usted, señor ministro, desde el comienzo de año insistió mucho en un tema que se está tratando de finalizar, y es el trabajar particularmente en lo que es la gerencia de costos. Eso es lo que a nosotros nos permite realmente dar un mejor servicio y optimizar los recursos que nos asigna el gobierno nacional. Este nuevo proyecto de ley, si nos lo llega a aprobar el Ministerio de Hacienda, pues ya quedaría listo para enviarlo a la Presidencia de la República para que le den el visto bueno y pueda pasar dentro de la legislatura de este año. Me parece que es un éxito lo que nosotros estamos haciendo. Si nos lo aprueba Hacienda, entonces ya pasaría a la socialización con los grupos de los miembros de la Reserva, que es lo más importante, que es lo que usted ha dicho, y ya con eso se le pasa a la Presidencia de la República para que se le pueda dar trámite para la legislatura. Eso es en términos generales, señor ministro. Pienso que hemos tenido un avance muy importante en ese campo. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Carlos Holmes, por interno, sus asesores nos indican que ya estamos sobre el tiempo. Se nos quedan temas importantes que mencionan los miembros de la fuerza, de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, tales como el voto por parte de los miembros de la Fuerza Pública y otros temas muy importantes que sin duda hacen parte de las preocupaciones de esta Reserva Activa, que hoy está buscando fortalecer mucho más su unidad y jugar un papel mucho más activo de cara a estas amenazas que se vienen. Vemos una modificación a la ley de inteligencia, una modificación a los ascensos, es decir, la Reserva Activa está preocupada por el devenir de la fuerza pública, por los activos, y creo que es un activo que hay que cuidar, que hay que tratar bien, por supuesto, que hay que consentir, que hay que tener al lado, porque sin duda la Reserva Activa se consolida como un bastión muy importante para la defensa de la nación. Muchas gracias, señor ministro. Les pido disculpas a todos aquellos que no pude transmitir. Hoy el tiempo se agotó, pero Santiago está conectado. ¿Santiago está conectado? Señor ministro, ¿qué ordena, señor? De una vez acuerde una fecha para una nueva reunión con la Reserva Activa a fin de que podamos continuar haciendo el análisis de todos los temas que son de su interés. Démela de una vez para proponérselo al coronel y ver si les parece a ellos bien. Mi coronel, si a usted le parece bien, en unos 15 días o muy lejos, señor, como le parezca a mi coronel Prieto. Sería el próximo jueves 27, mi estimado coronel. Está perfecto. Le pido el favor al doctor Nicolás que me mande un WhatsApp y la programamos. Le agradecemos inmensamente, señor ministro, porque realmente la esencia de este encuentro es la participación de las reservas activas, y hay muchas personas ávidas de expresar su sentir y su pensar ante la persona más importante de defensa. Yo tengo la mejor disposición, lo hago con el mayor gusto, y por eso, inclusive que no sea 15 días, Santiago, búsquese una fecha anterior para que continuemos este diálogo. Me interesa que hablemos de inteligencia, me interesa que hablemos de contrainteligencia, me interesa que hablemos de capacidades, me interesa que hablemos de qué está pasando con la planta del ejército, me interesa que hablemos del impacto del COVID, me interesa que hablemos del ambiente político general que se está presentando, me interesa que hablemos de los desafíos, de los riesgos, me interesa que hablemos de lo que sucede en Venezuela, me interesa que hablemos de todo eso. Soy yo quien tiene el mayor interés de escucharlos y de dialogar con ustedes. Próximo jueves 20, señor ministro, próximo jueves 20, si a mi coronel Prieto Rivera le parece bien, acomodamos la agenda y próximo jueves 20 estamos con ustedes, mi coronel. El próximo jueves 20, y señor ministro, excúseme el atrevimiento, le pediríamos 2 horas para ese encuentro. Usted nos dice a la hora que pueda, porque es que tenemos más de 900 personas. No tengo ningún problema, pueden ser 3, le mejoro la propuesta. 3 horas, perfecto, señor ministro. Entonces yo cuadro con sus asesores, queda para el jueves de la semana entrante, el jueves 20. Muchas gracias, señor ministro. Nos sentimos... Un abrazo, me alegra mucho oírlos. El 20 nos vemos y le dedicamos 3 horitas a esto. Gracias, señor ministro. Una feliz noche. Aprovechamos la oportunidad para despedir.
a todos los participantes. Muchas gracias, señor ministro. Una feliz noche. Un abrazo. Despide tú la gente, por favor, Carlitos. Sí, muchísimas gracias a todos, al señor ministro, por supuesto, al equipo del Ministerio de Defensa que estuvo conectado con nosotros hoy durante el día coordinando esta reunión que estuvimos a punto de perderla, pero creo que este cierre con el ofrecimiento del señor ministro para la próxima semana va a permitir que todas aquellas personas, hoy es el día que más hemos tenido preguntas sin responder, yo traté de unir varias preguntas de ustedes. Discúlpenme si no mencioné alguno de los nombres que tenían que ver con estos temas, pero me quedo con las preguntas de cada uno de ustedes para poder organizarlas muy bien, por supuesto mencionar sus nombres y las preocupaciones, y creo que el jueves 20 vamos a tener una reunión muy positiva. Sabemos si existen preocupaciones en el chat, miren, no me lo van a decir, pero yo tengo que tener varios equipos aquí conectados para asegurarme que la conexión esté bien. Muchos de ustedes me mandan mensajes al chat de WhatsApp, me marcan en ese momento, discúlpenme que no pueda contestar las llamadas en ese momento, pero pues esto lo hacemos el coronel Prieto y yo con el mejor cariño y la voluntad y por supuesto agradeciéndole a todos ustedes que participen y que opinen. Yo creo y hoy lo que hemos visto es que la reserva activa necesita ser un bloque uniforme que logre resultados, que coordine esfuerzos y que no dispare para todas partes. Creo que hay temas que ustedes los han mencionado, el tema de salud, el tema pensional, el tema jurídico, hay unos temas muy importantes. Tenemos una semana, les pedimos que al correo electrónico por favor nos manden comentarios para poder estructurar y aprovechar esas 2 o 3 horas que igual el jueves de la semana entrante puede pasar cualquier cosa y nos pueden reducir el tiempo, pero ya tenemos la promesa del señor ministro que va a estar con nosotros durante el día jueves 20 en estas tertulias respondiendo preguntas. Así que vamos a aprovechar eso mucho y nuevamente a todos ustedes, muchas gracias. Quien no se hayan inscrito a la convención, por favor, hagan su inscripción. Ya tenemos más de 2.400 personas registradas, así que necesitamos fortalecer esta unión. Adelante, señor Coronel Prieto, y muchas gracias. Podemos ganar tiempo. Quienes tengan preguntas, como el próximo encuentro del jueves va a ser solo preguntas, en nuestro correo tertuliacentenarias2020@gmail.com pueden enviar las preguntas y así podemos ajustarlas en bloques, porque hay preguntas que son repetitivas. Los que deseen enviar las preguntas las recibimos y podemos ganar tiempo, independiente que el día de la tertulia quienes se conecten a última hora la realicen. Reiterar la invitación a la convención, agradecerles por la participación. Hoy hubo más de 980 personas participando, les agradecemos la asistencia. Las tertulias centenarias son un activo de la Reserva Activa. Esto no es del curso centenario, es de ustedes, de los oficiales, de los suboficiales, de los soldados, de los policías, de los marinos, de los aviadores, de los soldados, de la Fuerza Aérea, de todos. Una feliz noche y les agradecemos por habernos acompañado. Muy buenas noches a todos. Por favor, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en Tertulias Centenarias. Muy buenas noches para todos. ¿Aló? Sí, Julio. Ya estamos cerrando, Julio. Si quieres, cierra tu micrófono. No te pongas en esa posición de juicio.
Hola, Esni. ¿Tú pudiste ver cuánta gente tuvimos en Facebook, porfa, para que puedas verificar?